Olmos, el periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción, con esta investigación que vincula a Marta Sagún de Fox, a la ex primera dama, con los Legionarios de Cristo, esta organización religiosa que albergó por mucho tiempo a Marcial Maciel y que, ojo, ahora están diciendo ellos que solo recogía limosnas Marta Sagún, pero la investigación de alguna manera es contundente porque según Pablo Pérez de la Vega, ¿no?, vocero de los Legionarios, indicó que aunque Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirme una investigación sobre las finanzas de esta organización, que ellos no han sido notificados. ¿De qué se trata primero la investigación para poner en contexto el auditorio? Raúl Olmos, lo mejor este 2020, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Igualmente lo mejor para este año. Bueno, lo que vino a dar a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera es una denuncia que se presentó sobre el caso de los legionarios y con ello el inicio de una investigación sobre el manejo de sus finanzas. Esto es relevante porque en noviembre de 2017 recordarás que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó una investigación global que tenía que ver con los Legionarios de Cristo. En ese momento se dio a conocer que habían creado una red de empresas fachada en paraísos fiscales, pues paraísos fiscales que son utilizados para dos cosas básicamente: una, ocultar fortunas, y la otra, la elusión de impuestos, la evasión o elusión de impuestos. En ambos casos, pues se trata de una red muy amplia de empresas fachada que los legionarios crearon en paraísos fiscales, en concreto en Bermudas, en las Islas Vírgenes, en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, en Panamá, en Luxemburgo, y esta red de empresas fachada, que no son las únicas, hay más entidades en otros paraísos. Esta red aparecían directamente vinculados el propio Marcial Maciel, fundador de la congregación, y otros sacerdotes y rectores de universidades de los legionarios, la red de universidades Anáhuac. Todo esto se hace sospechar que estas entidades financieras creadas en paraísos fiscales habrían sido utilizadas para transferir recursos que son recursos multimillonarios, son recursos que en algunos casos superan incluso el presupuesto anual del Estado Vaticano. Es de tal tamaño el poderío económico que ha logrado afianzar la Legión de Cristo a lo largo de los años. Para dimensionar. Y Marta, ¿cuál es el papel aquí de Marta, por ejemplo, Sagún? Bueno, lo que nosotros logramos documentar como organización es básicamente la estructura financiera de la Legión de Cristo, y el vínculo de Marta Sagún, pues eso viene en una revisión histórica que se realiza de el trato que ella tuvo con los Legionarios de Cristo. En los años 90, y eso lo confirmó ayer la propia Legión de Cristo, en los años 90, ella pertenecía al movimiento laico de los legionarios, que se llama el movimiento Regnum Christi, y en una casa del Regnum Christi, pues Marta Sagún era, digamos, como la tesorera. Ellos refieren en su comunicado que el papel de Marta equivalía como a recoger las limosnas de esa casa del Regnum Christi. Pero bueno, hay que poner en contexto la situación. Las limosnas, como ellos lo llaman, de los legionarios, no son como las limosnas que se recogen en los templos, donde la gente aporta monedas o aporta billetes de baja denominación. Aquí lo que estamos viendo es que desde sus inicios la Legión de Cristo se vinculó con el poder económico y político de este país, es decir, con las élites, con la sociedad de más altos recursos, por lo que pues lo que estamos viendo es que en todo caso, si recogían limosnas, no se trataba de limosnas de moneditas, ¿no?, sino de monedas de importancia, de recursos de importancia. Ahora, el otro vínculo que en la revisión histórica se puede realizar es que cuando Vicente Fox fue presidente de México, hubo un vínculo muy cercano con la Legión de Cristo, incluso en concreto con Marcial Maciel. Recordarás que cuando Vicente Fox visitó el Vaticano para reunirse con el Papa Juan Pablo II, en ese momento no se le permitió el acceso a la audiencia
a Marta Sagún, porque en el caso de los dos, tanto Marta como Vicente, eran divorciados, y eso bajo las reglas del Vaticano pues no era pues correcto. Entonces el Papa recibió solamente a Vicente Fox. Marta lo que hizo fue contactar a Marcial Maciel para que le consiguiera una audiencia privada. Así lo hizo. Marcial Maciel movió sus influencias y logró que Marta Sagún tuviera una audiencia particular con el Papa Juan Pablo II. Esto pudiera quedar solo en el plano de la anécdota, pero resulta que a los pocos días de que se dio este favor de Marcial Maciel a favor de Marta Sagún, el gobierno de Vicente Fox le cedió a los Legionarios de Cristo la explotación de una playa en Quintana Roo, en una zona turística pues muy privilegiada, y esa playa todavía hasta hace poco era explotada para fines de renta de ceremonias religiosas, de bodas, en aquel pues paraíso turístico, que no se trata, por supuesto, de bodas sencillas, se trata de bodas suntuosas, porque es un lugar pues muy codiciado. Entonces, también está el vínculo de presuntas transferencias que realizó Vamos México, la fundación que creó y que preside todavía Marta Sagún, a organizaciones de raíz legionaria, donativos que recibía por el lado del gobierno federal y luego eran transferidos a algunas organizaciones de raíz legionaria. Digamos que ahí hay una serie de elementos que muestran esta cercanía, estos vínculos que en su momento ha tenido Marta Sagún con los legionarios, y que supongo es el elemento que está tomando la Unidad de Inteligencia Financiera para indagar si estas transferencias de recursos fueron correctamente realizadas o si hay alguna irregularidad que se deba investigar y sancionar. O sea que prácticamente la Marta Sagún y Fox pudieron casarse por la entrada que le dio al Vaticano Marcial Maciel, Raúl, Bueno, podríamos ese es, decirlo. digamos, eso a mí no me consta porque esa parte de la investigación yo no la hice, pero pues pudiera ser un elemento que diera pie, ¿no? O sea, ese vínculo, esas relaciones tan profundas que tenía Marcial Maciel con el Vaticano, tan cercanas, ¿no? Pudieron haber incidido, ¿no? Además, el padre de Marta Sagún, Alberto Sagún, fue amigo desde la infancia del padre Marcial Maciel. También hay un dato ahí interesante, ¿verdad? Sí, así es, no solamente el padre, sino la familia, toda la familia, porque eran, digamos, vecinos, de pueblos vecinos. Marta Sagún es de Zamora y Marcial Maciel, pues es de esa zona, de esa región, y se conocían las familias, ¿no? Había, digamos, un trato. Y en concreto, efectivamente, el padre de Marta Sagún conoció a la familia de Marcial Maciel, así que es un vínculo que se remonta hace muchos años, no es algo casual. Exacto. Y ahorita entonces la posición legal, ella está negando todo, ¿no? Creo que ya viste también la respuesta de ella. Sí, ella está negando todo y dice que es una difamación, que no hay, que es una invención, que es algo falso. Bueno, pues yo diría que el que nada debe, nada teme, y que se deje correr la investigación, y si no se encuentra nada, pues no pasará nada, pero si hay ese vínculo, si se logra probar que tienen algún tuvo algún trato con los legionarios irregular, pues en ese caso que se sancione, aunque se trate de una organización religiosa poderosa o en este caso pues de la esposa de un expresidente. Sí. ¿Cuánto dinero logró, por ejemplo, ella colocar? Porque la investigación, data también que es a través de la ex primera dama que esta organización habría incrementado su poder político, ¿no? Y económico en México también durante el sexenio de ellos, el panista. Bueno, yo no me atrevería a cuantificar, ni tampoco me atrevería a decir que ella necesariamente esté vinculada. Yo lo que digo es que hay indicios Sí, sí. que apuntan a que la autoridad pues debe profundizar, ¿no? Ahora, estos vínculos que la Legión tejió con el poder político y económico datan de muchos años atrás, de muchas décadas, y por supuesto de sexenios anteriores a Vicente Fox, ¿no? Lo que hicieron con el sexenio de Vicente Fox fue simplemente dar continuidad a los vínculos políticos y económicos, extenderlos, pero bueno, esto ya venía desde décadas atrás, ¿no? En el régimen priista, pues se afianzaron
notablemente. Bien, conclusión, Raúl, entonces. Pues yo creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene las herramientas y las facultades para hacer una investigación profunda sobre los indicios que como periodistas, como organizaciones hemos aportado. Insisto, hay un indicio muy importante que aportó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tiene que ver con una red de empresas offshore creadas en paraísos fiscales y que era una práctica recurrente que utilizaban los legionarios de Cristo. Ahí hay un indicio que se debe rastrear, saber si los recursos que transferían a estos paraísos fiscales fueron debidamente declarados o si se trató de operaciones de evasión de impuestos o de presunto lavado de dinero. Si es así, pues la autoridad debe sancionarlos. Pero ahí hay una serie de indicios, no parten de cero, y yo creo que es obligación de la autoridad retomar los indicios, los vestigios que se han aportado para profundizar y en su caso sancionar. Muy bien, te agradezco mucho, Raúl, como siempre. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un abrazo. Los Legionarios de Cristo. ¿Recuerda usted los Legionarios de Cristo en contexto? Dice por acá, son una congregación católica fundada en 1941 por Marcial Maciel en la Ciudad de México. De acuerdo con su página de internet, está formada por 961 sacerdotes y 617 seminaristas en todo el mundo. Esta congregación opera también varios colegios y universidades en el país, entre ellos el Instituto Cumbres, primera obra de apostolado de la Legión de Cristo, fundada en México en 1954, la Universidad Anáhuac y el Colegio Mano Amiga. Ojo. En el 2009 esta congregación confirmó que su fundador llevaba una doble vida, pues mantuvo una relación estable y tuvo varios hijos. A través de un comunicado en el 2019, la Legión de Cristo reconoció las acusaciones de abuso sexual de al menos 60 menores por parte de su fundador. En el 2017, una investigación periodística de Paradise Papers, en la que participó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que la organización desvió millones a paraísos fiscales en Bermudas e Islas Vírgenes, lo que nos estaba diciendo ahorita Raúl Olmos. Y ahora vinculada Marta Sagún a este tema. Según los Legionarios de Cristo, dice que Marta Sagún solo recogía limosnas. La organización Legionarios de Cristo rechazó injerencia de la ex primera dama Marta Sagún al respecto en sus estados financieros porque, aclaró, su trabajo se limitó a recoger las limosnas en los 90s para, dice, administrar una casa de oración en Celaya, Guanajuato. Pablo Pérez de la Vega, vocero de Legionarios en México, indicó que aunque Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que hay una investigación sobre las finanzas de esta organización, ellos no han sido notificados. Además, rechazó intercambio de favores o beneficios durante el sexenio de Vicente Fox y explicó que el vínculo con Marta, dice, fue una casa, ojo, del movimiento Regnum Christi en Celaya. Fue un movimiento del apostolado que reúne personas, adultos y jóvenes, señores, señoras, y rezan, dice por acá, el rosario. Tienen reuniones, leen la Biblia. Marta Sagún, dice, era la encargada de, según el comunicado de cobrarle las cuotas a las señoras, por ejemplo, dice, para poder pagar los gastos de la casa de Celaya, luz, agua, teléfono, todo simplemente es, dice, como las personas, todo eso, dice, simplemente es como las personas que recogen las limonas de la parroquia. De la Vega dijo que los legionarios ofrecieron colaborar con la unidad de investigación y destacó que existe transparencia en el manejo de sus finanzas. Marta Sagún también ayer negó en un comunicado categóricamente estas acusaciones, niega los vínculos con los legionarios de Cristo y niega así categóricamente, dice Marta Sagún, ex primera dama, tener algún vínculo con esta organización religiosa y dijo estar a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Dice por acá, a ver, en un comunicado dirigido a la opinión pública y difundido por Vicente Fox en su cuenta de Twitter, Marta Sagún afirmó que los hechos insinuados
son un verdadero engaño y una calumnia a mi persona. Porque vivo con ella, dijo Fox, porque la conozco, porque sé quién es, todo mi amor, todo mi apoyo y toda mi solidaridad. En varios medios de comunicación ha circulado información sobre mi persona que es perversa y falsa, dice Marta Sagún. Niego categóricamente los hechos insinuados. Son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona. Estoy a favor de la transparencia y rendición de cuentas y sé que quienes hemos trabajado en política corre el riesgo o se corre el riesgo de ser calumniado. Pues todo el que esté expuesto públicamente, ¿no? Yo diría, y además también, digo, pues su esposo se la ha llevado eh, cuestionando y cuestionando como exactamente, como si no estuvieran ellos relacionados con algún hecho. Vaya momento, ¿eh? Fabián Urias.